Continuamos esta conversación con Valentina Vargas, especialista en adolescentes, hablando de suicidio entre adolescentes, factores de riesgo. Nos quedamos en esto, Valentina. Hablemos de esto. Alertas. Las alertas, factores de riesgo. Los adolescentes tienden a suicidarse por motivaciones distintas que los adultos. Las motivaciones esenciales son la presión familiar, la desilusión amorosa, el fracaso escolar, Lo amoroso. el bullying. Explica el bullying. Sí, eso es muy de clase media. Eso no es el acoso bullying. escolar, el hostigamiento escolar. Los compañeritos que molestan y le dan cuerda, exacto, acosan, fuñen mucho a los amiguitos. Inclusive es una de las causas fundamentales de intentos suicidas en el ámbito escolar, en el ámbito académico, tiene que ver mucho con este tipo de acoso y este tipo de hostigamiento. El abuso sexual. Un abuso sexual no resuelto puede conducir y un abuso sexual prolongado, generalmente. Es decir, un niño que ha sido o una niña que ha sido abusado de forma prolongada en el tiempo puede llegar a tomar la opción del suicidio como una forma de salir del círculo de abuso. Sí. ¿Y eso no sería entonces un elemento tan importante como peligroso en una sociedad de una tradición incestuosa como la sociedad dominicana? Yo te decía fuera del aire que había un dicho del sur de los Estados Unidos, muy maldito, decía que una joven virgen era aquella que era capaz de correr más rápido que sus hermanos. Eso tiene una carga de crueldad terrible, pero no salió de alguien que se la inventó. Eso no es fruto de una realidad. Y no salió de una realidad, es decir, y salió de una realidad. De una realidad. Es una Aquí manifestación de una realidad. Tenemos todavía mucho de eso. Entonces, pero ese es uno de los temas más tabú que conserva nuestra sociedad. Ese es uno de los temas. Si hablamos de temas tabú, la sexualidad es un tema tabú, pero el incesto, las relaciones incestuosas, el abuso sexual. El abuso sexual el perpetrador es una persona de confianza, del círculo. ¿Qué es lo que a veces uno como lector, televidente, de fuera del escenario, ve y no entiende por qué una familia ocurre una desgracia así y vamos a dejar eso así? Pero como aquí hay una persona fallecida, vamos a investigar. Generalmente el suicidio no es un tema de investigación. Para las familias, para el entorno, hay mucha especulación, hay mucho morbo, hay mucho lamentarlo, mucha condena. El suicidio se considera para la mayoría de las familias un acto egoísta. Es una acción egoísta, es decir, te suicidaste, nos dejaste a todos aquí con esta carga y con la gran duda de por qué te suicidaste. ¿Fuimos culpables? ¿No fuimos culpables? ¿Somos responsables? ¿No somos responsables? Entonces, a la familia del suicida lo deja con una gran carga de culpas no resueltas, de vergüenzas no resueltas y de esa sensación de egoísmo. Entonces, esos temas tabú también implican una nebulosa sobre el suicidio. Es a eso a lo que tú te referías. Es decir, siempre detrás del suicidio hay una nebulosa. Y sobre todo en el suicidio de los adolescentes. Porque el padre de alguna forma no quiere. Y por esa cultura incestuosa que hay, o a veces no necesariamente incestuosa, pero sí el abuso y no quieren la afrenta familiar, hablar de eso, ya pasó, que no creo que sea lo más correcto. Pero otros elementos que debamos destacar como factores de riesgo. Esos serían los factores, vamos a decir, más cercanos al adolescente. Hay factores culturales, hay factores sociales. Y los medios de comunicación en esto. Ahí vamos a los factores sociales, es decir, hay un nivel de manejo poco profesional por parte de los medios de comunicación, un sensacionalismo innecesario por parte de los medios de comunicación, una venta del tema que yo creo que tiene su responsabilidad en dos sentidos, en sobredimensionar un tema o desvirtuar un tema humano, una tragedia para muchas familias, y en el hecho de exacerbar una opción de resolución de conflictos
que a veces el medio de comunicación no se da cuenta. Validar el suicidio subterráneamente, metafóricamente. Pero también habla muy mal de una sociedad, porque los medios responden mucho a las características de las sociedades. Entonces, el público ama ese abuso periodístico de una desgracia familiar. Y lo busca un poco. Ese morbo vende como cualquiera no puede imaginarse. Tiene muy buen rating. Entonces, es una cosa muy, muy triste que ha afectado mucho el ejercicio del periodismo. Sano. Socialmente. No, denota una enfermedad, que es una sociedad enferma. Por eso se habla de que la sociedad occidental no anda bien. No solamente económicamente, que ya Europa no es Europa. Por el suicidio, es decir, no solamente por el suicidio. Pero entremos entonces a la parte de la familia, la situación familiar, hasta dónde es importante cómo manejar esto, de qué forma puede afectar a un niño lo que hay en su hogar, en su familia, las relaciones de sus padres en este país, en este mundo ahora de gente divorciada. Usted sabe que tú lo sabes, que los matrimonios ahora son como IKEA, que duran 5 años. Después de los 5 años se cae una pata a la mesa, la cosa. Hablemos de eso, la situación familiar en este tema, Valentín. Yo diría que la situación familiar es lo que define. Es decir, lo que define poder rescatar a un niño de una crisis, vamos a llamarla quizás existencial, lo que define las opciones de resolución del conflicto. La familia entrega al niño una forma de resolución de conflictos, le enseña en función de sus valores y principios una forma de resolución de conflicto. Cuando las sociedades validan las resoluciones de conflicto a través de la violencia, a través del suicidio, a través de las agresiones, evidentemente eso se cala internamente en la individualidad y el niño consume eso, ¿no es cierto? Ahora, si la familia no lo valida, si el discurso familiar es un discurso abierto, un discurso comunicativo, un discurso empático, un discurso donde el adolescente y sus problemáticas tienen un valor, no son cosas de niños, no son tonterías. El adolescente que viene con un problema emocional, amoroso, por ejemplo, ¿de qué va a depender la forma en que el muchacho resuelva el dilema amoroso? Va a depender de las guías que tenga. Si tengo un padre que me dice, mira muchacho, eso no es nada, tú le estás poniendo demasiado color a esto no es significativo, y realmente en términos emocionales el muchacho está comprometido, enamorado, ha desvirtuado la relación, se ha obsesionado, etcétera. Es decir, y solo lo voy a tocar así de soslayo, porque eso es un tema para otro programa. Imaginémonos entonces, tú has dicho algo terrible, que es la importancia determinante de la familia en esto. ¿Y qué hacer en una sociedad donde los niveles de embarazo de adolescentes son tan altos y cada día niñas van pariendo niños? Esto da para otro programa, pero es un engranaje. Una cosa lleva a la otra, pero para el mal. Y que es uno consecuencia, causa y consecuencia, causa y consecuencia de un no quiero usar la palabra deterioro, pero de una descomposición a nivel social, a nivel comunitario, que no nos genera más que otros problemas todavía más graves. Si nuestros jóvenes entienden, si nuestra sociedad les hace sentir que el suicidio es una forma válida de resolución de conflictos, cualquiera sean los conflictos, somos nosotros los que estamos equivocados, no son los jóvenes. Exactamente. Ahora, los elementos adversos que pueden propiciar el suicidio de un adolescente dentro de una familia, puntualmente. Hay presiones familiares que son muy importantes y que son muchas veces determinantes en el intento y en la acción suicida. Porque recuerdo, se me viene a la mente una película que por cierto, además de gustarme mucho, considero que es una obra de arte, La Sociedad de los Poetas Jóvenes. Recordemos el suicidio del personaje, de uno de los personajes principales, un muchacho que por no poder compatibilizar sus necesidades a las necesidades familiares,
toma la opción del suicidio. No vamos a juzgar moralmente la acción. Voy a lo que tú me preguntas, es decir, ¿cuál es la importancia de la familia en este tipo de salidas para el adolescente? Yo creo que es lo único importante, lo único determinante. Y hacer sentir a ese niño que está fallando, le está fallando. Que me está fallando. En una familia donde tu bisabuelo, tu abuelo y tu papá son abogados, ¿cómo que tú quieres ahora estudiar piano? O ser artista, o ser urban sketch, o pintar. Que o cualquiera adulto no entiende por qué tiene que suicidarse. O sea, somos muy egoístas los adultos analizando a los adolescentes. Somos poco empáticos, lo hemos repetido muchas veces en este sentido. Nos cuesta tanto entender a los adolescentes porque no tenemos la capacidad ni la valentía para ponernos en los zapatos de ellos. Pero si la familia es más abierta, es más democrática, es mucho más empática, es más contenedora, emocionalmente es más incondicional. A veces los muchachos sienten que el amor de la familia está condicionado a los logros, al éxito, a lo que yo te haga sentir orgulloso. A veces los niños, así como las mujeres o las esposas, se convierten en trofeos. Desarróllame esto. Se convierten los hijos, a veces los hijos se convierten en trofeos. Muchas veces en las relaciones de pareja hablamos de las mujeres trofeo. La mujer que yo cuelgo en la vitrina y la despolvo cada vez que necesito exhibirla. Porque es inteligente, porque es trabajadora, porque es atractiva. Los hijos a veces se transforman en eso. A veces el hecho de tener un hijo no está marcado por la decisión de ser padre. Está marcado por el estatus social, por lo que debo hacer en mi vida, porque soy un adulto y debo tener hijos por alguna razón de rol social o de estatus. Las mujeres nos pesa mucho eso. Las mujeres que no son madres en nuestra sociedad no son mujeres, no están completas. Una gran injusticia, un abuso. Y los hijos pasan a cumplir la misma función. Claro, y el problema de que si es mi hija tiene que ser brillante, porque yo soy una figura pública, entonces una hija mía tiene que eso sí es un bullying grande. Eso es un bullying grande. Y ocurre mucho. Si tu papá es muy inteligente, yo recuerdo los McKinney en Baní, es una familia de músicos, todo el mundo es músico. Entonces, sí, yo tocaba, pero tenía una presión de que si tú eres nieto de Carlos McKinney, hijo de Carlos McKinney, tú tenías que ser, o sea, hay una presión. Incluso si alguien decía que tú cantabas bien, el de al lado decía, pero ese de los McKinney. Así, tiene que cantar bien. Eso no tiene que cantar Entonces, bien. Hago una broma con esto, pero generalmente no hay bromas tan felices como esta, ¿no? Son cosas muy tristes. Generalmente las bromas no son, es decir, este tipo de bromas terminan en consecuencias para el adolescente. El adolescente. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta, la familia es un elemento fundamental, tanto para el rescate del adolescente como para la prevención de la acción suicida. Pero hay factores que también son individuales. La enfermedad mental, el desarrollo de una enfermedad mental incipiente. Pero eso nos lleva a los rasgos de la personalidad de ese adolescente. ¿Cuáles rasgos de la personalidad de un adolescente pueden conducir más a la posibilidad del suicidio? Yo te diría que una personalidad, un yo débil, te hace más susceptible, más vulnerable a la influencia y a la absorción de patrones conductuales que a veces ni siquiera corresponden a la cultura. O sea, lo de la autoestima sigue siendo fundamental. Lo de la confianza. No solo, hemos rescatado, en otros programas he hablado de la importancia de la autoestima para el asunto de la violencia contra la mujer. Una mujer con una autoestima sana, tú le invitas a salir desde que tú le levantaste la voz o hiciste un show, más nunca la vas a ver, porque te va a mandar a freír espárragos. Ahora, cuando no se tiene ese yo fuerte, y el yo fuerte no es un yo agresivo. Es decir, el adolescente entiende que una personalidad fuerte es una personalidad beligerante, es una personalidad agresiva, es una personalidad decidida, es una personalidad impulsiva que toma decisiones rápidamente. Pero ese es un mensaje que le enviamos nosotros al adolescente.
exacto. El yo fuerte no tiene nada que ver con eso. Con eso, exacto. No tiene nada que Pero ver con lo eso. que quiero que sobresalga aquí el asunto de la autoestima. Tenemos que ir a otra pausa. Cuando retornemos, el último segmento del programa va a ser, si estás de acuerdo, para que hablemos de prevención. Atención, padres, después de la pausa, los últimos minutos con Valentina Vargas, hablar de prevención en esta cosa terrible que es el suicidio entre adolescentes. Ya regresamos. Vamos a buscar la receta, es decir, parte de la función de la terapia es buscar la receta, pero la receta que a ti te hace feliz, la receta que a ti te da el equilibrio, la receta que a ti te satisface en los patrones de éxito o en los patrones de relación.